Entonces, hola a todos, saludos y bienvenidos de regreso al canal. Saludos a los suscriptores. Sin mucho que decir, empezamos esta literatura. Aquí les dejo la primera oración del párrafo 105. Párrafo 105. Incidentalmente, las discusiones judiciales adelantan las acciones éticas requeridas para expresar de manera inmediata lo que somos incapaces de hacer. Entonces, lo que digo en la primera oración en relación al último, acordémonos que el último expusimos un poco de el rol, cómo se existe el nativo americano, cómo que conjuga con la historia que tenemos de nosotros, qué es lo que somos, de dónde venimos, qué identidad tenemos para poder hablar, interpretar y decir qué es lo justo que ellos deben tener. Entonces, aquí estamos tratando de encontrar estas diferentes inconsistencias y por qué esto no es justo. Porque eso no podemos hablar de justicia sin primero enmendar estas cosas. Y no solamente en práctica, ya sabemos que práctica es fácil, pero también en entendimiento, en conocimiento de lo que tenemos. Y la primera oración de este párrafo 105, lo que decimos es de que los estándares son más altos cuando se habla judicialmente. No todos podemos hacerlo. Por ejemplo, si dijéramos que beneficiamos las escuelas de habla náhuatl o los programas para aprender el lenguaje náhuatl, las personas y ocupamos el dinero de lo que se cobra como impuesto para este fin, ¿qué pasaría de las personas que no están adentro del sistema legal? Estuvieran rompiendo la ley. Quiere decir que no están contribuyendo a eso. Inmediatamente los pondría en una cierta animosidad a favor de ellos. Entonces, esto es lo que se dice. Los estándares son un poco altos, un poco anchos, muy difícil de encajar perfectamente. Entonces son cosas que se tienen que empezar a mejorar. Así que continuamos. Estas acciones universales sobrevuelan las del individuo que conduce mirando hacia el futuro, ya que todos vivimos en los sueños especulativos cumplidos de estos espíritus absolutos, que la poesía dialéctica ha razonado para nosotros en ideales pasivos como las verdades y derechos. ¿Qué es lo que nos proponemos cuando estamos pequeños? ¿Qué fin queremos tener? Nos preguntamos qué queremos ser cuando seamos grandes. Entonces, unos queremos ser abogados, otros queremos ser jueces, otros queremos ser presidentes, otros queremos ser legisladores, otros doctores, otros constructores, otros negociantes, otros industrialistas, otros inventores, etc. Aquí puede haber todo un rango de cosas. ¿Qué es el pregunta al niño? ¿Qué es lo que quiere llegar a ser? Y él trata de trabajar hacia eso, lo que le gusta, y el Estado debería fomentar todas estas cosas para que el individuo pueda mejorar, improvisar constantemente su arte o lo que él va a hacer. Entonces, el individuo cuando conduce viendo hacia esto y de este sistema que es bipartisano, por decirlo así, que no es justo completamente, sino que se aceptan las injusticias y que así es, y no hay regla, no hay manera de pensar de otra manera. Entonces, el individuo se beneficia de esto y él conduce a lo largo de su vida viendo esto, haciendo lo que el Estado le dice, lo que le enseña. Eso es lo que se trata de decir en la segunda oración. Y todos estos fines, todas estas artes, todos estos, por decir, ramas que el individuo se desempeña, han sido producto también del pensamiento. Entonces, inmediatamente pensamos de que el pensamiento no es perfecto. Siempre hay dificultades donde hay bipartidario o cuando hay alguna
anomalía en el pensamiento, una rencilla, alguna subjetividad que detiene al escritor a ser imparcial, siempre existe en la literatura y algunos podemos detectar, tomarnos el tiempo en esto. Y por eso es que no llevamos en juzgamiento a ningún poeta, porque sabemos que inconsistencia es parte del arte. Así que observamos de que escritores que han tenido contundencia dirigen al individuo a tener algún perjuicio. Eso es lo que hablamos en la segunda oración. Así que continuamos con la tercera. Sin embargo, una u otra vez, en la familiaridad del camino, estamos acostumbrados a hacernos indiferentes a la libertad con la que se dispersa la luz. Y por lo tanto, como el conductor opuesto que de repente apunta su absoluta libertad de esta luz flotante hacia atrás, no cega con la misma luz indiferente. Fin de párrafo 105. Entonces, la tercera oración es como un acertijo. Hay que poner un poco de pensamiento, de razonamiento en sí, porque se los explico, de que tenemos dos conductores en una para ir derecho y la otra que viene. Entonces, una carretera de doble vía. Entonces, y vamos conduciendo de noche. Esto es para ilustrar cómo el individuo se dirige viendo hacia adelante y no le importa qué es lo que se lleva a un lado, él va persiguiendo su fin. Ese es el objetivo. Entonces, no le importa si a lo largo de ese camino no va a actuar coherentemente, no va a ser completo en excelencia, sino que lo que le importa es cuánto va a ganar de eso, no importa. Y ese es un pensamiento también absoluto. El individuo puede hacer cosas fuera de la ley también, no solamente porque tiene educación. Así que aquí estamos hablando de la consistencia, del orden y la legalidad. En este caso lo comparamos con algo que está en desorden en sí, en el caso que no nos enseña la literatura a valorar el orden, a tener un honor a lo que honorar las palabras, honorar el contrato entre el Estado y nosotros. Las leyes, underestimamos la ley, no honoramos lo que dice la ley, sino que lo interpretamos y le robamos ese peso y damos el ejemplo a los demás que sigan esa misma línea de pensamiento. Entonces la ley empieza a perder el fundamento, empieza a perder su esencia cuando no se sigue, cuando no se trabaja bajo la ley también. Entonces eso es lo que me trato de decir, que van las dos personas, tarde o temprano los dos van a llegar a un punto de cercanía y uno lleva las luces, vamos conduciendo de noche y uno lleva las luces hacia el frente, los dos van hacia el frente, pero en este caso la luz es hacia atrás, no va derecho hacia nosotros, pero a la luz no le importa. Eso es lo que trato de entender, que la educación no le importa, y esto lo podemos encontrar en la tendencia de que tanto la educación se relaciona hacia el Estado, y en algunas veces la educación tiene algo que enseñarle al Estado. En esto me refiero a que la luz de la ley en este caso no le importa a quién también se pasa llevando. En este caso lo deja ciego a la persona que va hacia el frente, manejando hacia el frente, pero en realidad el individuo lleva sus luces hacia el frente, no hacia el individuo que viene enfrente de él a un lado, viene manejando hacia él. La intención no es dejarlo ciego a él, sino que él quiere iluminar su camino hacia el frente. Entonces las leyes nos enseñan también eso, nos tratan de iluminar el camino hacia el futuro, hacia dónde nos podemos ir, y nos da esa seguridad de que qué podemos hacer en el futuro si trabajamos acorde a la ley.
pero como les repito, que a veces las leyes tienen el estándar para que el individuo sea justo, es demasiado alto, sino que se acepta de que el individuo no sabe y así se deja. Entonces, como educadores, en cierta manera, también es de enseñarle a las personas el camino correcto, y cómo interpretar a veces la justicia y cómo se refleja en los temas que a veces, si no tienes alguna motivación para escribir sobre eso, no se hace. Por ejemplo, ¿a quién le interesa escribir sobre el Popol Vuh o el Chilam Balam? ¿A quién le interesa leer toda esta literatura? ¿A quién le interesa entenderlo, trasladarlo a un lenguaje español de El Salvador, no español de España, para que sea más fácil de entender a nosotros? Entonces hay que tener, ¿quién gana de esto? Si nadie gana, entonces no se escribe. Si el gobierno paga por eso, nadie lo hace. Entonces, a eso me refiero, de que qué justicia podemos ver si a nadie le interesa cómo vive un nómada, cómo vive un nativo americano, o los nahuablantes, que son parte de la sociedad salvadoreña, son salvadoreños. Entonces, eso es a lo que me refiero, de que a veces la ley se tiene un perjuicio. Las leyes también se pueden improvisar, se pueden mejorar, perfeccionar, pero a veces vemos que el sistema no trabaja a favor de nosotros. Entonces trato de quitar un pequeño tabú que se puede observar en esto, de que las leyes no todo el tiempo son se hacen con el fin de lastimar al individuo o faltarle respeto al individuo o marginalizarlo. Al contrario, las leyes se hacen, el fin es para hacerlos parte de ello, porque es inherente en ello, y especialmente esto solo puede tomar lugar en una república. Así que ese es párrafo 5, 105, así que aquí continuamos con párrafo 106. Párrafo 106. Esta luz dada por Dios emana de la mente de algunos escritores. Presume que la única manera de avanzar en la historia es aceptar la esclavitud como una particularidad natural de la naturaleza humana. La tensión aquí es que en la naturaleza no hay relación dialéctica maestro-esclavo. Quizá uno nunca se preguntó esto, pero el origen de la historia, en realidad, vamos a ver que sigue siendo el origen de las relaciones humanas. Para Hegel, la historia comienza cuando se enfrentan dos deseos, dos conciencias deseantes. Ante todo vamos a diferenciar el deseo humano del deseo animal. El deseo humano desea deseos, es decir, el deseo de un hombre desea el deseo del otro, es decir, desea que el otro lo reconozca como su superior, que se le someta. Por eso yo deseo el deseo del otro, deseo que el otro me reconozca, se me someta, y que yo, vamos a ver en qué me voy a constituir cuando esto ocurre, qué relación se va a establecer entre el otro y yo. Pero en principio el hombre desea deseos, el animal desea cosas, y las cosas que desea generalmente se las come, desea cosas naturales. El hombre no desea cosas naturales, y este es el excepcional hallazgo de Hegel. La conciencia es deseo, con lo cual en este momento Hegel está sacando a la conciencia de esa inmanencia en que el pensamiento idealista subjetivo la tenía, es decir, la conciencia como una interioridad. Acá la conciencia, al ser conciencia deseante, se expulsa, está arrojada hacia afuera. Lo que yo deseo es el deseo del otro. El animal desea cosas, desea la materia, la naturalidad, lo natural. El hombre desea deseos.
tenemos una figura que domina, porque en esa figura su deseo de ser reconocido es más potente, como dijimos, que su miedo a morir, y esa figura es la que termina erigida en la triunfadora del enfrentamiento. Esa figura es el amo. La otra figura, aquella que tiene miedo a morir y en consecuencia no le importa, deja de lado el deseo de ser reconocido, es el esclavo. Quedan así entonces constituidas las dos figuras del amo y el esclavo, en las cuales Hegel encuentra el inicio de la historia humana. Ahora, observen ustedes aquí la genialidad de Hegel. ¿Cómo continúa esto? Porque esto continúa. El amo queda en total insatisfacción, porque aquel que lo está reconociendo ya no es un sujeto autónomo, ya no es un otro autónomo, sino que es un esclavo. O sea, aquel que me reconoce es un esclavo, es mi esclavo. ¿Qué clase de reconocimiento es este?, dice el amo. Soy reconocido por alguien que tuvo miedo a morir, soy reconocido por alguien que prefirió dejar de lado su deseo, aquello que lo volvía humano, por el miedo a morir. En consecuencia, no me está reconociendo un ser humano, me está reconociendo un mero esclavo. No tengo reconocimiento alguno. Esa lucha que emprendí por el reconocimiento me ha llevado a no ser reconocido, sino apenas por un esclavo. Y esta vez, y tal vez, superar esta forma de pensar es un desafío para cualquier escritor que desea acercarse a un mayor discernimiento y comprensión de algo desconocido. Fin de párrafo 106. Bueno, en párrafo 106 también hablamos de que muchas de las tensiones que se encuentran en la literatura y tanto en la sociedad civil donde se ha visto que han tenido prominencia la esclavitud, en este caso en la literatura de Marx, él reacciona a esto y el único método para mejorar es aceptar estas cuestiones como esclavitud, no como mejorar, una superación, no mejorar, sino que darle libertad al esclavo y que el esclavo destruya todo lo que ha hecho antes, le ha construido antes. Entonces esa es una manera de verlo, de pensar. Entonces algunos escritores deliberadamente interpretan esto de esa manera, los eventos que han movido la historia de esa manera. Sabemos que los esclavos no eran literarios, no sabían, entonces a veces es cuestionable si alguien que está acostumbrado a vivir en esclavitud, al dejarlo libre no va a ser peor que cuando está en esclavitud. Entonces, yo no estoy justificando esto, pero es algo que lo tomamos en cuenta en la literatura, en los escritores que hablan de temas de esta naturaleza, y algunos no han experimentado de qué era vivir en esclavitud, cómo se vivía en esclavitud, qué es lo que otros interpretaban. Por ejemplo, muchas tribus de Latinoamérica o los mismos, algunas tribus alemanas, germánicas de aquel tiempo, pelearon en contra de esto. Y entonces, ¿qué es lo que ellos consideraban como vivir libremente? ¿Qué es lo que ellos consideraban como vida social en aquel tiempo? Entonces, aquí me refiero que la literatura nos enseña a interpretar estos modos de vida de una manera como tal, sin comprender exactamente. Entonces, la única manera de ensanchar un pensamiento, que se dio revolucionario, etcétera, es solo aceptar que estas cosas son esclavitud y hay que eliminar todo esto, pero nunca nos dicen cómo mejorar nuestra personalidad, nuestra actitud hacia las cosas, qué disposición deberíamos tener hacia el conocimiento, hacia entender otras cosas. No, eso no, solo es cuestión de esclavitud. Entonces, eso es lo que se dice en este párrafo. Y es un desafío, como repito, nadie se pone a leer literatura con otros ojos, sin ningún perjuicio que hayamos aprendido desde nuestros hogares
o lo hayamos aprendido en las mismas escuelas o por nuestros amigos, es un reto. Pero esto es necesario para mejorar nuestro pensamiento, nuestras conclusiones y qué es lo que aportamos hacia esto. Así que sin mucho que decir, saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.